eso que tú dijiste de decir no tengo ganas de vivir, creo que es una frase que así se diga jodiendo, no se debe tomar a la ligera. ¿Ya? ¿Estamos rodando? Ahora sí hay audio rodando, luces listas, tema listo. Y hoy es un freestyle chévere que estamos Bienvenidos aquí. a otro episodio ¿De? Bárbaros Podcast. Yeah. Podemos grabar eso algún día y dejarlo en loop. Yeah. Ajá. Eso, ok. O Bárbaros Podcast. No tenemos intro o presentación oficial todavía, No, pero me siento cómodo con eso y creo que va a fluir solo, ¿verdad? yo también creo. Al menos la despedida la resolvimos bien desde el principio. Sí. Bueno, ¿quieres introducir el tema de hoy? A mí me gusta mucho el tema de hoy y siento que es muy pertinente para la comunidad de creadores de contenido. Porque, ojo, y esto aplica para cualquiera y tiene que ver con el burnout y el estado de flow. Que ahora lo vamos a definir. Lo vamos a definir bien. Yo quisiera de repente arrancar por el problema y luego cómo esto más o menos se resuelve o se gestiona mejor, que el problema vendría siendo el burnout. Y el burnout yo siento que más allá de entrar sí, hay un tema medio científico o respaldado pues por la psicología que dice que inclusive es un tipo de depresión en el cual la persona pues químicamente no está del todo bien, no toma las decisiones apropiadas y se siente agotado, cansado, fatigado de manera crónica por un determinado periodo. Sí. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? O sea, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿A ti te ha pasado? Bueno, a mí más que nada por el tema de... Creo que con el que más la gente se va a relacionar es el tema de redes sociales. Todo el que tenga algo que ver con redes sociales, sea por marca personal, porque tu negocio necesita un Instagram, una página web, lo que sea, creo que eso a veces te puede llevar a ese estado donde sientes que no eres proactivo, nada de lo que haces está bien, estás frustrado, todo te sale mal. Para mí, personalmente, muchas veces es el tema de las redes sociales. Creo que en pocas oportunidades ha sido con el trabajo como tal, o sea, con la producción audiovisual. Creo que para mí ha sido muy pocas veces en las que he dicho como que no quiero saber nada de nadie por una semana. No sé en tu caso. Mira, yo de eso tengo varias historias, pero yo sí quisiera compartir una de ellas y es lo que yo he identificado en mí que está de fondo en el tema del burnout. Y es que siento que hay una busca compensar un poco el tiempo, ganarle como que tiempo al tiempo, trabajar más intenso, Sí. trabajar más horas, trabajar over-deliver constantemente, Ajá. pero eso, como todo exceso, busca tapar un Tiene hueco. una caída. Y tiene una caída, no se puede sostener, pero la razón del por qué esto ocurre es porque no siempre uno está claro de cuál es el trasfondo. Y Claro. el que yo he podido identificar en mí, que quizás cualquiera de ustedes se puede identificar, o tú inclusive, es que no sé si va por tu lado porque ya conozco por dónde viene el tuyo, pero yo siempre trataba de arrancar primero, yo emprendí temprano y de ahí arranca el origen ya de poder decir por qué Sí. viene mi burnout. Claro. Yo emprendo a los 19 años, que hoy abrazaría ese Mauricio, lo abrazaría mucho, con mucho compasión, amor y guía, porque había mucha voluntad, pero no sabía realmente en qué pego me estaba metiendo. Y no había plata. Y no había plata. Y las decisiones se tomaban en función al dinero. Claro. Y cuando empezó mi cuerpo a intoxicarse tanto cortisol, las decisiones luego asociadas al dinero eran heavy. Sí. Entonces, es algo de lo cual me siento orgulloso, pero lo comparto porque cada uno de nosotros podríamos identificarnos, inclusive los que están aquí del grupo, del equipo bárbaro. Y es que, ¿por qué lo hacía? Porque yo sentía que económicamente, que era mi principal drive, quería compensarlo de alguna manera. Y al hacerlo así, yo decía, bueno, me interesa trabajar de más y dar más. Claro. Esto, en mí, lo que conllevó fue a que yo no sabía que eso era burnout. No había esa cultura. Ujú. Recuerdo que yo un día le escribo, imagínate cuando yo le escribo esto. Yo tenía 17 años y le escribo a mi papá por Messenger. Ok. ¿Ok? Estaban Sí. los zumbidos, ¿sabes? Ok, esa época. Marico, me llevaste a otra época de pana. O sea, Y cambiarte el nickname. el nickname. Mira, ya va. Y que les dejabas mensajes subliminales ¿Tú ahí, sabes pero cuál era bueno, mi nos estamos correo? yendo.
¿Quieres saber cuál es mi correo de Hotmail? ¿Cuál? mauricioguapo@hotmail. Eso no lo sabía, weón. Ya va, y el guapo era WAPO. No, vale, o sea, malandro, además. Malandro, Mauricio Guapo. Bueno, yo no sé si eso existe todavía. Y por ahí le escribo a mi viejo, viejo, no tengo ganas de vivir, literalmente. Verga, esa afirmación es fuerte. Eso tal cual. Y luego de que lo concienticé dije, ¿por qué dije esto? Y además es un carajito. Claro. ¿Qué tipo de problemas qué tantos problemas puede tener? Sí. Yo sí, a mí me tocó de verdad temprano, o sea, no fue por puro competitividad de verdad decidir emprender temprano, Claro. fue porque me tocó y en ese momento mi viejo me dice, ya va, esto es una alerta, vamos a terapia y se habló de eso. Y en ese momento, de ahí en adelante las cosas cambió un poco porque ya empezaba a conectar un poco mejor con las emociones y entender que no las tenía por qué tapar ni tratar de Claro. tal. Y de ahí viene una serie digamos, de microcuentos que van asociados a esto, pero lo Sí. menciono es porque hay un origen. El origen era que yo buscaba tapar un hueco, que en este caso era económico, y quería dar de más siempre. Y al querer dar de más, me exigía tanto que no veía el límite. Entonces me Claro. convertí en un workaholic y entonces esos picos intensos generaban fatigas Una intensas. caída. Entonces yo me cuestionaba, yo decía, ¿será que no estoy rindiendo igual? ¿Será que estoy mal de salud? Y no era nada de eso, era que químicamente el cuerpo me decía, brother, bájale 2. Entonces eso puede ser una abreboca de cómo yo siento que puedo traer a la Sí. mesa esto porque lo he vivido así. Mira, yo creo que podemos empezar definiendo, yo sé que León lo tiene engatillado, qué es el burnout, y no sé si el flow está o no está también, pero no sé si te parece, yo siento que este episodio, a pesar de que tú tienes café y yo una birra, siento que es un tema serio y es un tema de salud mental en general, porque el burnout es un exceso de algo donde mentalmente a lo mejor hay algo que te hizo el trigger y caíste en algo chimbo, pero eso puede ser una carga sentimental y mental que traes de atrás, de muchas cosas que a lo mejor uno no se da cuenta. Entonces no sé si te parece bien que hagamos un disclaimer o algo diciendo como que, mira, la salud mental es importante. Entonces si tú crees o sientes que en algún momento necesitas ayuda, pues trata de buscar ayuda, sea con familiares, con amigos, o sea, el peor de los casos, escríbanos a nosotros y vemos si podemos guiarlos a algún especialista o algo así, porque siento que eso que tú dijiste de decir no tengo ganas de vivir, creo que es una frase que así se diga jodiendo, no se debe tomar a la ligera. Y si Totalmente tú de acuerdo. escuchas a algún amigo o alguien que lo dice y además lo repite y lo vuelve a decir y ves desmotivación y no sé qué, siento que eso es algo importante y hay que estar pendiente de esa persona para que, bueno, no vaya a ser algo que después se arrepienta o nos arrepintamos todos, pero Sí. siento que es importante decir algo así con el tema que estamos tocando hoy, que igual sé que nos vamos a reír, vamos a echar vaina, pero creo que es importante el tema de salud mental y más hoy en día con la atosigación de redes sociales y contenido y cosas y el mundo rápido en el que vivimos. Y la competitividad o la competencia que uno siente cuando está en redes. Yo, para bajarle 2 niveles a esa frase, y no por minimizarla, realmente era una respuesta química emocional de que estaba recargado de cosas que yo mismo asumía que tenía que ser responsable, algunas no me correspondían, y lo hacía, más nunca tuve un pensamiento intrusivo, que, Ok. que eso da para otro tema, ¿no? Sí. Entonces, el pensamiento intrusivo es pensar en lo peor. Yo no pensaba así, sino simplemente sí quería tirar la toalla, que para mí ya ahí había un conflicto, porque yo Claro. nunca quería tirar la toalla. Pero sí sentía, pero después dije, no, yo me puedo dar la licencia de tirar la toalla un día, mañana Claro. me levanto. Pero ese día me doy la licencia y me siento bien y mi cuerpo y mi mente me lo agradece. Claro. Ahora, eso es una dinámica que creo que puede ser aplicable para muchos y se ha ido exacerbando con el tiempo. Creo que tiene que ver con terapia. En mi caso se abordó con terapia y que cada estímulo es diferente. Sí. ¿Por qué hablar del burnout? Me parece que podríamos, para profundizar sobre él, también encontrar ahí la parte virtuosa de todo esto, que es el concepto del flow. Que ahí, por aquí le vamos a colocar, van a ver el autor, inclusive lo vamos a mencionar. Pero ¿quieres que lo definamos como lo encontró León primero? Sí, vamos a Para definirlo partir que de no sea- una base. Sí, para contrastar el burnout con el flow. Dale. Ok, la definición de burnout primero, Sí. según la Organización Mundial de la Salud, que cabe destacar que es considerada un síndrome
que ocurre en el trabajo solamente desde el 2022. Imagínate. Ojo, después de... Bueno, sigue, ahorita te digo. Ok, la definición según la Organización Mundial de la Salud es: el síndrome de desgaste profesional es el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Se caracteriza por 3 dimensiones: sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo. Y 3, una sensación de ineficiencia y falta de realización. Sí. Word. Sí. Ok, entonces en contraste, ya que hemos más o menos hablado del burnout, me gustaría introducir el concepto del flow, que me parece que ante toda sombra hay luz y ante toda luz hay sombra. Y yo creo que esta es la luz del concepto del burnout. ¿Lo tienes, León? Sí, el flujo, o llamado también la zona, en el área de la psicología, es el estado mental operativo en el cual una persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta. Se caracteriza por un sentimiento de enfocar la energía de total implicación con la tarea y de éxito en la realización de la actividad. Sí, yo creo que ahí está definido. Yo quisiera definirlo by the book, literalmente, Ajá. y leer esto, porque aquí lo que dice el autor que científicamente hay un libro que se llama Flow y hay una investigación de miles de personas en las que han sabido estar en flow. Y lo que dice el autor es que la gente, él arranca con los deportistas y él empieza a identificar que los deportistas y los artistas suelen tener un estado de flow más fácil de identificar que en otros aspectos profesionales, llamémosle de oficina. Ok. Entonces, aquí viene más o menos el concepto que él propone. Él dice: el flow es estar intensamente enfocado en una actividad de tu propia elección que no es ni poco exigente o sobre exigente, tiene un objetivo claro y puedes recibir un feedback inmediato. Ok. Y para mí, para mí es el core de todo esto. ¿Por qué? Porque sí, de hecho hay una gráfica que probablemente igual la vamos a colocar en la descripción y la van a poder Pero ver si en quieres pantalla. verla ahí para que... Que ahí básicamente es un eje de dos, digamos, de dos XY, donde básicamente te dice que si tú estás en flow es una flecha, como la estarán viendo, y ese es un momento como de, yo lo vería como un pulso, como cuando uno sujeta una cuerda y tienes cierta tensión, Ajá. pero no es ni está en demasiado balance. floja ni demasiado, exactamente. Y si estamos en exceso de ansiedad, de estrés y tensión, es burnout, que es más o menos lo que arrancamos hablando. Pero por el contrario, uno puede tener otro tipo de, digamos, de reacción psicológica si está poco tensa, hay poco estímulo y ocurre el aburrimiento, desmotivación, etc. Sí. Creo que la manera de verlo es con las palabras que dice ahí. O sea, si es algo donde tú estás sobrecalificado o tus skills tienes demasiados para esa tarea, llega un punto que se te hace aburrido porque es demasiado fácil, Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces ahí la curva cae a que te aburriste. Sí. Pero por el otro lado, si tus skills no son lo suficientemente, pues no los tienes tan desarrollados para eso que quieres hacer, entonces significa que hay un pico de dificultad o de ansiedad y entonces al no tener los skills necesarios, pues caes en ansiedad, angustia, no sé cómo fue que lo decía, ahí está, ansiedad, angustia, apatía, o sea, es todo lo contrario. Sí, sí. Y yo creo que ese es el contraste. Si estás hacia arriba, estás en burnout. Ajá. Si estás por debajo, estás en Estás aburrimiento. aburrido. Y en el medio es flow. Entonces, claro, por eso es que es tan difícil, cuando Sí. uno tiene una recompensa en la que te sientes en flow, Sí, difícil gestionar eso como para que no se te vaya hacia la ansiedad si tienes Claro. un driver, ya sea desde la necesidad o desde la motivación, sí. muy alto. ¿Por qué el autor lo identificó tan fácil en los deportistas? Porque ellos querían ser deportistas. Claro. Cuando tú estás trabajando, no necesariamente estás trabajando No en lo que quieres trabajar. Exacto. Tienes el objetivo claro. A veces un jefe o un liderazgo No o tiene un el cliente objetivo no claro. tiene el objetivo claro. La mayoría de las veces el cliente no tiene el objetivo claro. Pasa Lo mucho. dije. Pasa mucho. Al mismo tiempo, mientras estás en este nivel de, digamos, de flow, de tensión o de exigencia moderada, te estás sintiendo también que es difícil ir para un lado o para el otro, pero tienes además la capacidad de tener un feedback inmediato. Es decir, si es un cantante, es el aplauso. Si Claro. es un deportista, es el aplauso también. Si es un gol o si es una carrera o lo que fuera.
Sí. Entonces, por eso es que le resultó tan fácil detectarlo en este tipo de cantantes, por decirlo de alguna manera, un performance o en un deportista. Sí. Y por eso establezco la diferencia con un ejecutivo de oficina, por llamarlo así. Sí. Entonces, no todo el mundo está haciendo lo que está haciendo porque quiere y no tienen los objetivos claros, la atención no es la misma, pero tienes una recompensa que ahí es donde viene una gestión de emociones entre el miedo o el amor. Yo me acuerdo que en terapia una vez me dijo, esto sonará medio como en flor, pero una terapeuta, además muy querida, amada a nivel ya, porque ya después eso trascendió a otra cosa, porque somos ahora amigos y tuve que cambiar de terapeuta por eso. No hubo nada romántico, por cierto. Es que me decía, las decisiones que no son desde el amor son desde el miedo, punto. Al menos es una corriente que dice alguno de los Que lo ve autores. así. ¿Ok? Ok. Y si no hay este estímulo desde el amor, cuando tú reaccionas, estás reaccionando desde el miedo. A la pérdida, al apego, a traumas que tenga uno de chamo que cada quien los tiene distintos y nadie se escapa de esto. Y entonces tienes muchas recompensas para caer es más en el burnout que en el aburrimiento. Sí. El aburrimiento cae quizás el deportista, talento, el líder, ya que habrá llegado en una cúspide y la atención no es la misma Claro. y llega en otro tipo de, me imagino, rollos existenciales de, bueno, ok, ya la logré, ya no tengo ese nivel de estímulo, recompensa Ajá. y now what, ¿ahora qué hago? Yo lo veo clarito cuando hago fotos. O sea, me ha tocado hacer fotos donde caigo en el aburrimiento porque son fotos que a lo mejor los skills que tengo son demasiado y se me hace demasiado fácil ese trabajo y no presenta resistencia. Y si no hay resistencia, entonces uno no siente que es como retador y que vas a lograr algo lograble, por decirlo de alguna manera. Sí. He caído en eso. He caído en la parte del flow justamente, que creo que tú estuviste aquí la otra vez, que yo grité, verga, soy un huevo. Sí. Porque estaba tratando de iluminar unas botellas, creo que eran, Sí. que me costó. Sabía que lo podía hacer, tenía los skills y lo hice. Y ahí está la recompensa, o bueno, el feedback no sé ahí dónde vendría exactamente, pero para mí el feedback es ver la foto que yo quería hacer. Sí. O sea, verla hecha en la computadora. Que desde el punto de vista artístico, tú ya tú podrías anticipar un feedback, aun y cuando no fuera tuyo, porque tú dices, esto lo va a valorar alguien. Porque esto es otro aspecto que es interesante. Ninguno de nosotros estamos haciendo algo solamente para disfrutarlo nosotros mismos. A Ok. nivel profesional, me refiero. Claro. Tú disfrutas tu profesión. Sí. Pero si no hay una validación de un tercero, ya sea de papá, mamá, de un amigo, de la novia, del cliente, de las comunidades que la gente conforma en creación de contenido, Sí. no es igual. O sea, no se pondera de la misma manera. Uno sí puede entrar en temas donde no es un tema de que uno busca agradar siempre, ni no va por allí. Va por el hecho de que tiene otro nivel de compensación. Si hablamos de flow, dice, Sí. tienes feedback inmediato. Si Claro. no, es otro tipo de cosa. Es plenitud, paz, meditación. Sería interesante whatever. ver, yo sé que León ha hablado de pintores de otras épocas y cosas así, que bueno, se hicieron famosos después de muertos. Sí. ¿Será que ellos en verdad estuvieron en flow en algún momento o simplemente pintaban, sabes? Porque ahí, ajá, si tú eres un don nadie que estás en tu casa pintando y no tienes feedback de nadie, a menos que el feedback sea eso, la visualización que ellos tenían de esa pintura, si la lograron o no. Pero no hay un tercero como tal. Bueno, yo recuerdo la frase que en algún momento hablamos de Picasso, que dice algo así como que la musa te agarre trabajando, que la oportunidad te agarre trabajando o algo por el estilo. Yo siento que sí había una capacidad de estar en flow y ya luego ver el feedback, yo creo que lo podían tener hasta de un colaborador, un ayudante, un colega o whatever. Sí, habría que indagar ahí más podría la existir, historia ¿no? de de cualquiera esos estos. pintores. Allí lo citó Lyon y dice que la inspiración existe, Pero te pero tienes que te encontrar tienes que trabajando. Exactamente. Eso podría ir asociado al concepto, ¿no? Sí. El tema, y es una gestión interesantísima porque cuando tú puedes gestionar eso, para mí desbloqueas nivel. Al menos en mi caso fue así, porque si no estás motivado, tú está en ti buscar la capacidad de desbloquear nivel. La competencia la conviertes es contigo mismo, que creo que es la mejor manera de competir, la más sana al menos. Pero siempre es bueno en el deporte, en otros aspectos, competir sanamente y es necesario. De hecho, el humano está configurado para competir con Exacto. otro. Pero yo quiero traer un matiz también, que es el de la parte de los que están desmotivados, porque yo que tengo una agencia de publicidad y mucha de la gente que ha pasado
por la agencia, que todos son muy queridos y cada uno tiene una historia muy especial para mí. Muchos de ellos son centennials, que son de 20 bajito para abajo. ¿Qué tienes en contra de los centennials, Y Mauricio? esto no es un tema generacional y no quiero sonar aquí baby boomer, ni generación X, ni nada de eso, sino que es otro tipo de estímulo el que logra que un talento permanezca más tiempo contigo. Ok. Entonces, y si lo comparamos con un millennial, nosotros, que somos entre 30 para arriba, Ajá. el estímulo suele ser muy del logro, muy orientado al logro. Esto es una generalización y ante todo esto hay una regla, hay una excepción regla, Claro. pero aquí lo que traigo es que buscan hacer lo que llaman reparenting, reescribir un poco la crianza que tuvieron, Sí. saber diferenciar bien las cosas que pueden separar de cosas de o papá o de mamá, orientadas es al logro. Mientras que un centennial, por el contexto en el que vivimos, Es el por la sentido de tecnología, pertenencia, ¿no? el sentido de Creo que va por ahí. pertenencia, no necesariamente Formar parte de trae algo que tenga un propósito. propósito, que te dé norte, que te motive el liderazgo, que son capaces de trabajar. Y no quiere decir que uno se aprovecha de esto, ni mucho menos, pero sí es para mí, de hecho, es un matiz muy bonito que yo he visto, y es que no necesariamente están por el dinero, sino por aprender, por estar, por pertenecer, por la visión que hay, Sí. por la capacidad de formación que tengan, por el proyecto de carrera que tengan. Y si esto no es constante, van a rotar. Y no van a rotar, ojo, y van a rotar con mucho más desapego que tenemos nosotros los millennials. Sí, pues, ojo, y lo hemos visto, bueno, en tu agencia pasado, pero en menor escala porque también es una agencia chiquita. Sí. Y tú has sabido manejarlo, pero hemos visto agencias que los empleados no les duran 2 meses. Porque no Sí. hay un sentido de pertenencia, no hay un objetivo claro, no hay una carrera prometida, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que cuando tú le hablas a un equipo, si el liderazgo no es bueno, ya ahí pueden pasar 1000 razones por las que, ¿no? Que el Se van o liderazgo se era quedan. otro tema para otro episodio. Total, que eso da para otro. Aquí, León nos sacó un resumen de todas las generaciones, como siempre tan eficiente León. sí, aquí muestra Z. Ve, ahí está, la generación Z del 94 al 2010 son nativos digitales, progresistas, dispersos, poco foco. Eso viene por el TikTok. El TikTok el cual yo soy fan. Irreverentes, globales y nómades. Nómades. Uy, Bueno, ok. ahí Lenguaje inclusivo. Ok. Lo dice ahí, no lo dije yo, pero bueno. Y nosotros estamos ahí, los millennials, frustrados. Coño, de la madre de pana, lo pusieron de primero. Mentalidad social y cívica. Ajá. Abajo sale cuáles son esos agentes motivadores para cada una de esas generaciones. ¿Ves? Ok. Entonces, vuelvo a generación Z y la motivación viene de múltiples proyectos simultáneos, causas sociales y voluntariado. Ahí está lo que estábamos hablando de un propósito más allá de ellos mismos y el dinero que está llenando ahí. Estimular con proyectos de impacto y sustentabilidad. Exacto. En ningún lugar dice dinero ahí. Nada. Ahora vamos a leer el del millennial, nosotros. Oportunidades de aprendizaje, los estimula, horarios flexibles, balance de vida, personal laboral, escuchar su opinión, Sí. premia los viajes, coaching y mentorías. Que yo creo que de ahí un poquito las luces que buscan con respecto al porqué de las generaciones previas que son sus padres, ¿no? Sí. Y de esto podemos hablar además en conductas de consumo a nivel de generación y creo que las generaciones da para otro tema, solamente. Pero lo que quiero destacar de los... Generaciones y productos más comprados de Amazon. Ajá, ahí tienes tarea, León. Ok. No, pero no ahorita, para otro episodio. En todo caso, la parte de la motivación o no y jugar en el flow es interesante. Tú entonces matizaste con una agencia grande y cómo lo gestionas. Yo creo que también eso da para otro tema que es procesos. Y cuando ya hay procesos, ya hay una estructura que te permite identificar rendimientos de cada quien, pero ya luego Claro. la motivación y la salud psicológica, digamos, del grupo, yo creo que conecta con los mismos valores Ujú. y la coordinación o los liderazgos deben tener esos valores y lo van permeando. De hecho, una frase que me encanta citar, que la hemos, de hecho, ¿Cuál? la hemos comentado para nosotros como organización, que así es como siento yo nos vemos en este proyecto, que citando a Toto Wolff, Imagínate tú. Fórmula 1. que es el director de Mercedes de Fórmula 1, para los que no sepan de quién es,
Él dice que la cultura es el anticuerpo de toda organización. Entonces la cultura protege un poco eso y si la cultura no es buena, Empiezan a haber fracturas. Hay fracturas donde un centennial, un veinteañero por abajo, no conecta y no continúa, no ve el proyecto. Sí. De hecho, a mí me pasó con alguien con uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, para que vean el tema del dinero que no es el principal driver, es que nosotros le pagábamos por transferencia. Y pasaron, él entra y el compromiso con el cual en aquella época, porque yo estaba reestructurando la agencia, les decía a todos los que logré contratar, y digo logré porque de verdad era cazatalentos nivel scouting para un equipo de fútbol. Me acuerdo de esa época tuya. Y en ese momento yo decía, mira, lo que me interesa es que veas un proyecto de un año donde esto es una relación con la puerta abierta, cualquiera puede salir, los dos nos tenemos que agradar, pero la idea es que sea para un año, que no sea de corto plazo o tan de corto plazo. Ok. Y contrato a esta persona y no revelo el nombre como para no tener una infidencia con él porque no está aquí. Pero básicamente ocurre que le empezamos a pagar nosotros por transferencia. Listo, sigue trabajando. Llega la época decembrina para prestaciones y todo esto y nos dimos cuenta que teníamos como el reverse de todos estos pagos. O sea, nunca le llegó el dinero. Nunca le había llegado el dinero. Y él nunca te dijo nada. Y él nunca nos dijo, y era porque nos había dado los datos de la cuenta mal. Más afortunadamente no eran de otra persona como para tener que hacer ahí un trámite adicional. Pero sí pasó que dijimos, o sea, ¿tú te habías dado cuenta de que no te había caído la plata? Ah, sí es verdad. No me había dado cuenta. Bueno, pásamelo esta cuenta y no pasó nada. Cero motivación por el dinero. No, él estuvo, al menos hasta ese entonces, él duró un poco más, pero hasta los 7 meses estuvo con nosotros porque quería estar, no porque tenía que estar. Claro. Ojo, también ahí habla un pelo de la situación de cada persona. Por A lo mejor supuesto. él tenía cosas cubiertas en casa. ¿no? Por supuesto. Alguien que no tenga esas necesidades básicas, obviamente se hubiese dado cuenta. Pero un Y millennial, si fueses millennial, yo te hubiese cortado la cabeza. por ejemplo. Ojo, y en este caso era porque nos dieron los datos mal y fue un tema accidental y no es lo que está en juego, sino que cómo se lo hubiera tomado, ¿no? Si le hace falta, porque este pana está sumando la plata para ver cuánto es lo que quiere hacer, lograr, gastar, Claro. o qué sé yo, alimentar el ego, o lo que fuera que sea, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es un tema interesante y sobre entonces, ahí está el saber estar, yo creo que en flow, sabernos identificar en eso cuando estamos ya sea creando contenido, sacando un Sí. proyecto adelante e identificar bien cuándo estoy cayendo en burnout y bajarle 2 y cuándo también estoy aburriéndome y subirle 2 Y subirle 2 o buscar algo más que te... que te estimule. De hecho, algo que tú comentas de la fotografía, yo veo que... Y esto no, ojo, esto es un tema que habla de la madurez de tu carrera, que tú dices, bueno, ya estoy haciendo las cosas, me salen bonitas, me salen bien, me salen pro, pero ya no tengo el mismo estímulo que antes. Entonces, eso invita a que tú te muevas, me imagino, a que tú digas, bueno, que busco algo diferente. Por ejemplo, ¿qué ha sido o qué sería algo que te motive más que nuevas sesiones tal cual y como las que te venían teniendo con la motivación baja? Fácil. Esto que estamos haciendo, el podcast, la parte de los cursos me motiva mucho. Y la otra parte de proyectos o sea, conceptos como el de Más Venezolano Que. O sea, son cosas que uno hace para uno que a veces dan más satisfacción que simplemente ir a hacer el banco de imágenes para un cliente. Que hay un Que en estímulo otra creativo. etapa temprana, obviamente ese era el estímulo. Ver qué arrecho, me llamó el cliente, quiere tantas fotos, no sé qué, tal. Llega un punto que, bueno, ya eso no... Obviamente lo quiero hacer por dinero, por afinidad con ciertos clientes. No lo voy a dejar de hacer nunca. Pero sí, es donde tú dices que, bueno, a lo mejor llegas a un punto de aburrimiento donde tienes que buscar otras cosas que te vuelvan a dar ese fuego de seguir haciendo. En tu caso hay un estímulo creativo. Exacto. Y después creo yo de autorrealización al estar aquí en el podcast. A mí me pasó que la primera fase de mi emprendimiento, que en aquel entonces se llamaba Guaraira, era tecnología y nosotros realmente estábamos enfocados era a la parte de web design y e-commerce y landing y todo aquello, ¿no? Y con quien yo arranco esto, 2 amigos además muy queridos de la infancia, y además uno de ellos, considero yo, es un virtuoso del código. Yo creo que él veía con rayos X Matrix. esa vaina, o sea, Matrix. Y yo sentía que era más o menos bueno con eso, pero
ahí mi burnout vino fue por la parte de que el estímulo no era el correcto. O sea, el eje era totalmente distinto. Que era, o sea, yo tenía una capacidad de ventas, por decirlo como desde mi experiencia personal, de ejecutar esto, pero yo sentía que era por otra razón. No era porque, es que a mí me encanta esto, ¿no? Sí me llamaba mucho la atención en aquel entonces, en la época web, que la gente pudiera interactuar con los botones y la página y que esto fuera algo distinto, que no era lo mismo a diseñarte un flyer, porque ya, así fue como yo arranco a ganarme los cobres, que fue diseñando, diseño gráfico, a que puedan interactuar y tuviera una respuesta con, o sea, ese tipo de cosas de programación me parecía fascinante. El alcance enorme, pero yo decía, es que esto no me gusta, tengo demasiada resistencia. Y al principio pensaba que era yo, después me di cuenta, no, es un tema de vocación. Y cuando viro a lo que de hecho era mi carrera, que era publicidad y mercadeo, paradójicamente, desbloqueé nivel demasiado rápido, me sentía que, que estaba en mi elemento, que creció demasiado todo. Y allí también fueron distintos tipos de burnout. Porque esto fue ya además porque el eje estaba colocado en uno de los puntos que acabamos de mencionar, que estaba haciendo algo que no era algo que lo que yo quería hacer. Exacto. Esa te la tengo yo también. Cuéntame. Bueno, los que me conocen cercanos saben, para mí la universidad fue tétrica. Ok. O sea, y yo estudié en ingeniería y al final yo no terminé la carrera, me faltaron 3 trimestres, pero para mí fue... O sea, sentía que no era lo que yo quería. De hecho, yo decidí estudiar ingeniería mecánica porque me gustaban los carros. Los carros tuning. No cualquier carro, carros tuning. Pero claro, tú entras a ingeniería y es pura matemática. O sea, olvídate de un carro. Lo que ves de carros es termodinámica más adelante y cómo funciona un motor a 4 tiempos. Y ya. Pero para mí fue una época de burnout heavy, de ver vainas que no querías ver, estudiar vainas que cero motivación. A lo mejor sí tenía el skill, capaz no tan desarrollado, pero ya desde la motivación ahí no había apego en absoluto. ¿Y qué carrera, hoy que lo ves de adelante para atrás, qué carrera hubieras dicho, mira, me identificaría mucho más hoy con esta carrera versus la ingeniería? ¿O ninguna? Mercadeo. Mercadeo, ok. Mercadeo y ventas, yo creo que es la... y en ese momento no se te hacía obvio de ninguna manera. De ninguna manera. Qué arrecho. La única, o sea, porque mucha gente estudiaba administración. Cuando no sabías qué coño hacer, administración. Ajá. Si eras por ciencias. Si no sabías qué hacer y eras humanidades, entonces era estudios liberales, Comunicación social comunicación también. social. Sí. Algo así. Y los demás son los eruditos raros que nacen sabiendo que quieren doctor, medicina, ontología, que desde la cuna saben lo que quieren. Pero no, en ningún momento. De hecho, hubo un momento que yo me quería cambiar y que, o sea, si te digo adivina, no vas a tener... El cambio era absurdo. Psicología. No lo sabía. O sea, hubo un momento que lo pensé demasiado y todo. ¿Y por qué? No me acuerdo. Okay. O sea, creo que era un tema de leer a las personas, de comunicación, de... No sé, por ahí estaba esa vena que, bueno, puede venir de mi mamá, pues, pero... Sí, bueno, ojo, ahí hay un tema de sistema de creencias muy arrecho. Sí. Que hoy se toca con un poco más de libertad porque hay más información. Pero yo me acuerdo que yo asociaba que ser ingeniero era tener dinero. Porque en mi familia habían figuras que asociados a eso era tener dinero. Claro. Ya, esa era mi relación. No me interesaba qué ingeniería fuera. Más mentira imposible. Okay. O sea, puedes llegar... Hay un camino. Si lo estudias, hay un camino Claro. para... Ajá. La otra también es en qué país estás, dónde estás, cuáles son las oportunidades que hay en ese camino. Porque entrar a una empresa aquí y querer crecer, ¿cuánto tiempo es? También, si estás dispuesto y te gusta y lo quieres hacer y de aquí a 10 años te ves en un cargo alto, arrechísimo. Ojo, que yo me acuerdo que yo llegué al punto de aquí en una universidad dificilísima, para los que nos están viendo desde afuera, que es la Simón Bolívar, y logré entrar como esos semestres y tal, y yo, era un tema que yo decía, ¿por qué creo yo? O sea, estaba desgarrándome las vestiduras, yo decía, soy un fenómeno con temas matemáticos, veía los tipos que ya habían terminado el ejercicio como 30 minutos antes que yo. Pero yo decía, por aquí es, y después dije, no, ya va, o sea, esto no es, y mi papá siempre me preguntaba, ¿por qué crees tú que ingeniería, no? Sí. Cuando yo venía de chamito a dibujar todas las comiquitas que me veía, me encantaba dibujármelas. Cero, no entiendo tu... No, el sistema de creencias, además, creo yo, limitantes. Entonces, porque me estaba yo dando contra una pared, pues me refiero. Sí. Entonces yo decía, bueno, voy por allá hasta que me sinceré y dije que no,
Pero después dije, bueno, algo que siempre se me dio fue eso, el diseño gráfico, entre otras cualidades. Entonces, bueno, ya va. En los exámenes estos de Aptitudes. aptitudes, Ajá. me salió ahí algo muy cómico que fue inclusive danza contemporánea. ¿Ok? Imagínate. O sea, No te imagino. pero también me salió arquitectura, que creo que no mejora mucho la cosa. Ok. No, pero arquitectura. Sí. Ojo, no estamos diciendo que los. ¿Cómo se No. llama? Bailarines contemporáneos sea algo malo. Nada que ver, nada que ver. Entonces, y me salía dibujo, inclusive la parte musical, porque en mi familia todo el mundo toca un instrumento, eso sí era verdad, pero yo no veía esa carrera, no veía nada de Claro. eso. En fin, diseño gráfico, y mi papá me dice, oye, ¿qué tal si...? Ahí vas a pelar bola. O sea, dice, no sé, ¿sabes? Es que él ni idea, ¿sabes? Entonces decía, que ¿por dónde es la cosa? Entonces dice, ¿qué tal si agarras un término medio que te vas por mercadeo, publicidad y tal, y combinas más o menos eso con otra cosa y no estudias administración, que es lo que agarra la gente que no Exacto. sabe que quiere estudiar? Exacto. Y así fue, y fue una buena decisión, fue un olfato medio instintivo, porque tampoco Sí. lo teníamos claro del todo. Y en mi caso resultó bien, pero no lo tenía tan claro. La verdad Sí. es que no era así. Y Pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de León, él estudió economía. Y si le preguntas qué hubiese estudiado ahora es administración. ¿No? León, habla. Lo dijiste malísimo, weón. No era así. Marico, yo estudié administración, no economía. Y Tú si- estudiaste. Administración. Sí, y Ah, si me business preguntas ahorita, era. no estudiaría administración. O sea, ¿Y qué me estudiarías? lanzaste por un barranco así horrible. ¿Qué estudiarías? Yo creo que estudiaría historia. Historia. Sí, bueno, Ok. por otro lado. Bueno, aquí está Fran, y Fran es historiador Historia, casi. nunca te había escuchado decir eso. Nunca me habías preguntado. Ay, sí, wow. Bueno, aquí tenemos un casi Ajá. historiador que es Fran, y le gustó la historia y matizó, porque de hecho, bueno, ahorita está en mercadeo con nosotros, Sí. publicidad. Mira, y bueno. yo creo que esto para traerlo otra vez al tema principal. Sí, sí, sí. Siento que capaz, si estás cayendo demasiado, esto tampoco es, o sea, es que no quiero caer en dar consejos o herramientas porque de nuevo la salud mental es algo demasiado personal y demasiado diferente para todo el mundo, pero creo que un red flag de a lo mejor no estás en lo que deberías estar haciendo, lo que te gustaría hacer es que estés cayendo en burnout todo el tiempo. O sea, si te sientes demasiado en es una burnout, señal. a lo mejor es, coño, prueba algo diferente. A lo mejor no te salgas de ahí de un solo golpe, pero trata de al menos dedicarle 2 horas más a la semana a algo totalmente diferente a ver cómo te sientes. Es que ya es una señal. Cuando ya hay algo crónico, ya hay una señal. Algo hay que cambiar. Sí. A mí me gustaría saber, con la consulta de los especialistas que hicimos, creo que Lion puede aportar algo de eso, porque hay un especialista que nos dio alguna información por allí que yo no conozco, que Lion creo que la puede sumar aquí. Sí, justo quería preguntarle a Samuel, ahorita que hablaste hace un minuto de los cursos. O sea, tú tienes ya un tiempo hablando de los cursos y todavía no han salido. Creo que tienen algo que ver con esa búsqueda de la perfección. Tratar de que algo sea perfecto. Y cuando te pones esas metas que son literalmente inalcanzables porque perfección no existe, creo que se genera un ciclo de frustración, porque ninguna de las metas que alcanzas van a ser perfectas y lo que caes es en ansiedad y frustración. Entonces, tal vez hablar de ese versus Sí. de buscar la perfección o buscar hacer lo mejor posible, pues que es muy diferente. Pero lo asocias con el burnout o con el perfeccionismo, porque Pero es que creo que ponerte Que- como meta exacto. el perfeccionismo Lleva al te burnout. mete en un ciclo vicioso de burnout. te genera mucho estrés y ansiedad, me imagino. Porque ninguna de las metas que te propones son alcanzables. Porque Exacto. si estás buscando Pero la para mí me huele perfección- más a perfeccionismo versus procrastinación, que es postergar, o más que al burnout por exceso de eso. Exceso de eso sería para mí poner en práctica repetidamente y frustrantemente el curso, y que no se diera de esa manera, porque es como el exceso y llegas al burnout, te quemaste. Claro, pero pueden haber diferentes maneras de actuar una vez que tu meta es la perfección. Por ejemplo, puede ser paralizante. Es lo que te iba a decir. Ok. ¿Cuántas veces no te ha pasado que quieres hacer un post, una cosa y piensas, no, pero es que así no me gusta, el diseño no me gusta, lo devuelvo, lo vuelvo a hacer? Al final estás paralizado, no estás haciendo nada. ¿Ok? Y esa frustración te puede llevar al burnout, que fue a causa de buscar un perfeccionismo. No, puede ser. que- O sea, yo creo Estás que... picando caucho, ni siquiera has arrancado y Exacto. las ruedas están ahí dando vueltas y no has dado ni el primer paso y ya estás pensando que esa perfección no la estás llegando. Pues. Sí. Ok, pero bajo esa dinámica... Picando caucho como un carro tuning, que le gustan mucho a Samuel. Qué gafo. By the way. Entonces, en este caso... No, pero ya va. Cuando tú me dices que creativamente tienes un bloqueo, Ajá.
yo lo asocio más justamente, o sea, postergar de más, perfeccionismo, frustración, pero no quemarte por eso. ¿Qué vería yo quemarte por eso? Que tú te hayas puesto una meta de publicar todos los días durante 30 días y ya al día 20 estás jadeando, quemado, porque allí ya por tanto, por tenerte una barra muy alta, Claro. tensaste demasiado la cuerda, la ansiedad y el estrés llegó a un pico, te llegó luego una fatiga crónica por cansancio, tu clima hormonal es distinto, quieres tirar la toalla Claro, y pero ahí puede hay venir un otro... cansancio por hacer. Exacto, que es el del Exceso burnout. de hacer. Lo que pasa es que con el perfeccionismo, el tú no lograrlo, igual estás haciendo, pero tu cerebro no estás logrando nada tampoco. Que- No sé si lo... Claro que para mí eso es el perfeccionismo asociado a postergar las cosas y a dejarlas para después, porque si no está perfecto no sale Ok, y claro, te frustra. ya entiendo por qué lo estás viendo. ¿Sabes? Creo que es distinto, porque si estás quemado es porque estás fundido haciendo esta actividad de una manera o muy intensa o muy prolongada, sin descanso, que te lleva a esos picos. Que al menos así lo vería yo. Pero no sé si tú, Lion, tenías algún otro matiz que teníamos de la especialista o lo querías compartir o en su defecto compartíamos otra de las cosas que queríamos. Bueno, hablando hablar. con la especialista, salió el tema de la película de Whiplash. No sé si te acuerdas de esa Sí, película. señor. Sí. Entonces, un Ya, poco eso de, también es... Tremenda. un poco de esa dinámica también hablando del perfeccionismo, de esa relación tal vez de profesor-alumno, cuando el profesor busca la perfección a la fuerza en el alumno y cómo eso puede o no puede hacer surgir la grandeza o aplacarla. Que al final discutimos eso. Sí, no Y- podrías y decir exacto. si surgiría o no, porque cada persona tiene infinitas variables como para decir hubiese pasado esto o lo otro, pero está fino discutir esa dinámica de esa película. O sea, ahí no hay cómo decir, no, es que si el profesor hubiese sido suave y cariñito y motivador y vaina, él hubiese sido más grande. No hay cómo saberlo. O sea, es un if demasiado grande que no... Lo que pasa es que ahí está el liderazgo, para mí, tóxico, que creo que es el que tenían Claro. allí. Y está el liderazgo que igual te puede llevar a ese nivel de estrés, pero por otras razones, que es de la exigencia, el compromiso. De hecho, hay gente que se compromete más con la tarea. Hay gente que se compromete más con la persona con la que se comprometió con la tarea. Claro. Y son ya estímulos distintos. En el caso de la película, yo, digamos, poniéndome de los dos lados. Del lado del profesor, yo creo que a veces hace falta ser duro para que la persona filtre y de una vez se sincere y ya diga, esto no es para mí y se vaya. Y listo. Y además le quitaste el dilema. Porque de hecho muchos de los estudiantes que estaban en esa academia de música era porque estaban complaciendo a los padres, de hecho. Habían uno de esos arquetipos que eran como que niños mimados que le decían estudia allí porque es donde Sí, pero tal cosa. ahí es donde digo, ajá, ese filtro también viene de unas creencias y una personalidad de ese profesor. Sí, claro. A lo mejor si fuese un profesor suave, Filtra tendríamos de otra muchos manera. grandes músicos y no uno solo que creció por fuerza. Sí, filtrado Es lo que distinto. no- Como el programa de orquestas de acá de Venezuela. Ojo, aquí es una alternativa para salir de la calle y si encima de eso desarrollan talento, la disciplina los lleva lejos y si no, les queda la disciplina y el amor por la música, pero se salen. Claro. Pero quizás de otra manera, sin Sí, duda sí, alguna. sí. Pero creo que el profesor allí buscaba era filtrar a la gente y Sí, lo a su trataba manera. con su, me imagino, sus traumas Eso. castrantes y lo que Ahí hacía es. era proyectarlos en los estudiantes. Ya, y eso Sí. fue un caso extremo, porque literalmente supuesto. de vaina y se mata el chamo manejando para. Claro, es un ejemplo, es algo exacerbado del Bueno, burnout. eso toca uno de los temas que quería dejar para la sección especial de la historia que hice ayer. Una de las personas que me escribió, hay un tema de... No sé si quieres ir de una vez, vamos a la de sección una vez, especial. vamos a leer Este, las personas que quisieron compartir generosamente sus casos, Sí. cómo lo han vivido, a ver qué tal, cómo nos Ahí- identificamos con eso. A ver, hubo dos personas que me escribieron por mensaje privado. Hubo una que tocó el tema de ciclo vicioso. Dice que el tema del burnout es un ciclo vicioso. No sé cómo lo ves tú, porque siento que justamente es eso. Tú entras en flow, caes en burnout, te puedes exigir demasiado, vuelves a caer. Entonces es como una rueda que no para y hay que saber descansar y tomarse esos espacios y además entender que no siempre, o sea, es imposible que siempre estés en flow. Es imposible. Pero siento que podría, o sea, sí, estoy de acuerdo porque es un círculo vicioso y en eso estoy de acuerdo, pero si ya es vicioso es porque es repetido y si hay un patrón,
lo rompes no es desde el burnout. El burnout ya es la Claro. consecuencia, sino Ok. desde lo que te lleva a ti a estar Por eso habría dando que el saber exceso. cuál es ese límite, no caer y decir, ok, para mí la solución es irme a la playa 2 días. Por ejemplo. De hecho, a mí me sirve mucho cuando estoy medio bloqueado, a mí me encanta trabajar creativamente frente a la computadora, pongo la música durísimo, lo que sea. Pero entonces a veces me paro y hago como ejercicios como de saltar la cuerda. Ok. Y me ayuda, o sea, como si estuviera saltando la cuerda, literalmente. Y me ayuda mucho porque eso lo aprendí en mí mismo, que cuando salía a correr, generaba algún tipo de reacción, ya sea de dopaminas o de, Sí, algo del o de cuerpo movimiento que te- dinámico que como que lo desbloquea del sedentarismo Sí. y me ayuda a agarrar perspectiva. Inclusive a veces digo, ok, si ya eso no es suficiente, entonces ya lo que hago es que de verdad veo una película o una serie completa, si sea de hora y media, 2 horas, para que el cerebro realmente logre romper la sintonía. Porque si es una Claro. serie por verla, no lo logré. O sea, si es poner cualquier cosa. Tiene que ser algo que de verdad esté yo comprometido Conectado. con la historia, conectado, y de esa forma sí me desconecta y vuelvo Sí. fresco como nuevo. Pero yo antes no me daba esa licencia. Entonces ahora que lo identifico, caigo muchísimo menos en burnout porque ya sé qué es lo que está ocurriendo y me doy este Es como tipo de que te licencias. saltas una parte del círculo vicioso. Sí. Cuando logras identificar y rompes. saber qué respuesta, o sea, qué hacer ante eso para resetear. Sí, que de hecho, aquí podríamos hablar de productividad también. Y uno de los temas de productividad, o una de las técnicas, es la técnica Pomodoro de administración del tiempo, en la que el Pomodoro dice que cada 25 minutos te deja un break de 5 minutos Exacto. y luego vuelvas a otros bloques 25 minutos Verga, y así yo intenté sucesivamente. eso en la universidad demasiado y nunca encontré el flow. Es que claro, es que si no tienes el... No había conexión ya con lo Claro. que estaba. Que no se cumplen en lo que acabamos de Pero citar en sí el lo libro. puedo ver, a lo mejor he estado frustrado a veces haciendo unas fotos, no me sale algo y no he aplicado eso. A lo mejor dedicarle 20 minutos, decir, ya, se acabaron los 20 minutos, me voy 5, regreso. ¿Ves? Eso no lo he aplicado en frustraciones de hoy en día, pues, de lo que Que son hago. de las cosas que sí amas hacer. Exacto, que ahí sí hay una conexión. Ahí sí aplica el concepto del flow. Si no, lo que Eso. estás es en un trabajo que no te gusta, estás en un círculo vicioso que no tiene que ver ni siquiera con flow o burnout, tiene Sí. que ver con que estás trabajando por otras razones Exacto. o caminando por inercia, por Sí. complacer a alguien o lo que fuera, ¿no? Mira, déjame ver qué más. ¿Ibas a buscar algo tú, León? Para buscar los... No, tenía aquí ya como una pregunta de la inteligencia artificial que ya es como costumbre está hablándole a la Bueno, máquina. ya a está, la ya está computadora. normal. A ver, ¿qué Nada, nos dice? Le pedí que hiciera una lista de estrategias para entrar en estado de flow. Ah, bueno, O sea, está la- chévere ver eso y sigo con las respuestas. Ok. Sí, para... Ah, bueno, encuentra tu pasión. Ahí está, número 1. Ojo, que eso de por sí es un tema ¿Cómo no la solo para encuentras, un sabes? episodio, sino 10 episodios. ¿Cómo sea- encuentras tu pasión? Que es más, yo creo que es raro en el humano encontrar la pasión. Yo creo que la mayoría de la gente nunca la encuentra. Bueno, no hay fórmula secreta, pero yo aquí les voy a dar un adelanto de un tema que vamos a tener acá, que es el test de Gallup de talentos, Ajá. que yo siento que de haberlo descubierto más temprano me hubiera ayudado muchísimo a entenderme y a entender mi entorno, porque habla de cómo te perfilas de acuerdo a ciertos talentos y en Claro. qué eres fuerte, y ahí, bueno, hay una cantidad de cosas que pueden ayudar, y se hace a partir de los 13 años, porque es cuando han definido que es lo que realmente se sostiene, te lo hagas a los 13 o a los 43 años. Ok. Pero antes sí podría variar. Pero bueno, es Ese un va a tema ser un interesante. episodio con esa especialista. Exacto, que es un temazo y tremenda. Tal vez aplica también algo ahí de ingeniería inversa, porque tal vez sí, al darte cuenta que logras entrar en estado de flow haciendo X cosa, tal vez por ahí van esa pasión, ¿no? O sea, Es que hay un... Sí, es un indicador. Pues. Está, por ejemplo, creo que fue Gary Vee, que dice a cada rato que hagas. O sea, hay una etapa entre los, no sé, 16 y 20 y pico Hazlo. que pruebes 1.000 millones de cosas. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta, vas a encontrar la pasión, que es lo que dice el León. Abajo dice, practica y practica más. O sea, eso lo puedes cambiar a palabras de prueba y prueba cosas diferentes. Por O sea, ejemplo. empezando por abajo, quiero decir, pero cambiando pero la en la lista. acción, en la acción. En no, la no, acción, no en la haciendo, inacción. probando. O sea, no sabes si te gusta la fotografía si no la pruebas. No sabes si te gusta montar caballos si no lo pruebas. Para el que no lo tiene claro y para el que lo tiene claro ya cuando entra en medios estados de flow,
ya puedes decir, ya va, esto, ok, ¿será que es por Ajá. aquí? En el momento que encuentras flow, ahí hay una señal positiva de que puede ser el camino. Sí. No como el otro lado que estábamos hablando, que si todo el tiempo estás en burnout, capaz ese no es el camino. Esta es la contraparte. Tal cual, Aquí, tal cual. aquí me pongo un poquito filosófico yo porque hablo de mi caso particular. Yo sí encontré una pasión digamos, entre comillas, una temprana edad fue la música. Y eso me movió a mí por muchísimos años. Y yo no sigo ejerciendo la música no porque no quiera, sino por circunstancias ajenas a mí, pues. Si fuera por mí, yo estuviese todavía en mi orquesta sinfónica. Y eso es lo que a mí de verdad me mueve y esa es mi pasión. Me tocó agarrar otro camino que es la fotografía. No quiere decir que no me guste, no quiere decir que no me encante, que no disfrute mi trabajo. Yo lo disfruto mucho, me encanta, me va muy bien afortunadamente. Pero mi pasión es la música, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto, sabes? La gente que encuentra una pasión, pero de repente no la puede seguir ejerciendo por algún motivo ajeno a su voluntad, pero afortunadamente encuentra otra cosa en la que sí se sigue desempeñando. Pues. Eso es un caso muy particular, pero creo que se repite mucho. Estoy seguro. Es un patrón que se repite bastante y que hay que tomar en cuenta. Pues. Sí, yo creo que eso toca un poco creo que se llama Ikigai, el concepto donde es un tema encontrar, japonés. creo que es lo que te gusta, lo que el mundo necesita, lo que eres bueno y por lo que puedes cobrar. O sea, en el momento que tú encuentras algo donde esas 4 cosas se unen, es lo que se llama el Ikigai, que Es un diagrama donde se interceptan varios Sí, círculos. ahí lo van a estar viendo en la pantalla. Y ahí van a ver que Pero debe llegar ser a eso conocido. es, o sea, mira cuántas variables hay que... Primero tienes que encontrar lo que te gusta, después hacerlo suficientemente bien para que te paguen por eso, pero para que te paguen por eso tiene que haber gente que lo necesite. Yo te voy a ser sincero, yo no soy fan del Ikigai. No soy fan para nada, porque siento que el que no está identificado, o sea, para el que se identifica con el Ikigai, dice, ok, me estoy viendo reflejado y me identifico. Claro. Pero para el que no, le genera una presión Claro, tal es que son demasiadas variables. que yo digo, ¿sabes? Tengo que mezclar allí, en esa intercepción, que eso tiene su nombre, que es un diagrama de... Y ahí por Ajá. aquí colocaremos quizás el nombre. Ese es de Venn, diagrama de Venn. Diagrama de Venn, exactamente. El diagrama de Venn, que es interceptar varios círculos. Aquí estás interceptando 4 que te dan 8, que te dan 12 variables conjuntas para que te dé el Ikigai, por favor, ¿sabes? Creo Sí, que sí, nosotros ahorita que amamos lo que es estamos haciendo estresante, ahorita, ¿no? ni siquiera de repente podemos decir Sí, que no, estamos no, en no. Ikigai. Es estresante. Pero Pero vuelve a la lista de la que estábamos hablando, de cosas para salir del burnout. del burnout León. y luego hablamos de los... Y seguimos con las respuestas de la gente. Sí. Hoy. Ajá, entonces, bueno, estábamos hablando de que si lo hiciéramos al revés fuese más interesante. Entonces, prueba cosas diferentes, aprende a enfocarte en tareas, o sea, lo por el que se mayor te tiempo haga posible. posible. Básicamente, practicar la concentración, pues. Exacto. Clearaway, bueno, en inglés, en español, quita distracciones, quitar el teléfono. Yo me he dado cuenta que inclusive viendo series, sé que una serie no conectó conmigo cuando a los 5 minutos tengo el teléfono en la mano. Sí. Que Entonces no ya- te gusta ninguna, weón, porque te la pasas en eso. No, sí. Bueno, X. Después peleo con León. Quitar distracciones. Y sigue tú si quieres, ya yo dije varias. Define objetivos claros y desarrolla habilidades en aras de encontrarte con algún reto en el camino. Y yo creo que son maneras de poder entrar en estado de flow. Y estoy seguro que esto es un tema que no va a ser la primera vez que toquemos o que hagamos referencia porque Sí. es un buen tema, porque aplica para lo creativo, para la disciplina, para el desarrollo de vocación profesional. Mira, que hay alguien que dio otra para meter en la lista. Yo me Ajá. como una hamburguesa y me ayuda a pensar. Oye, ok, Está buena esa. Está bien, pero... Bueno, pero lo que para ti puede ser el ejercicio, a lo mejor para esta persona es comer una hamburguesa. Ahora, ¿qué pasa? Si comes demasiada hamburguesa, bueno, ya la salud es otro tema. Pues búscate una manera de salir de ahí más claro, beneficiosa. Hay un tono jocoso que quizás hay algo de cierto, pero deben haber esos mecanismos. O sea, uno tiene ciclos Sí. de desconexión con la tarea, varios al día. O sea, obviamente no se resuelven de la misma manera y ahí es Sí. donde hay que conocerse. Pero cuando encuentra los ciclos es donde hay que detener. Aquí, Está bueno. Bueno, en aquí una hay de- síntomas físicos Exacto. asociados al burnout. Bueno, uno Claro. de los síntomas Bueno, ahí está. físicos dice obesidad y sobrepeso. Me imagino que no es posible que eso cause directamente obesidad y Es sobrepeso. la No, pero consecuencia. pero Es fíjate la que el manera de lidiar burnout... con la ansiedad y la frustración. pues. Eso. Para mí es la O sea, consecuencia. como- Eso ya te indica que ahí hay Claro. burnout. O sea, si manejas el burnout con una hamburguesa, cada vez que caes en burnout, terminas ahí. Exactamente. Ahí está la... Que a mí me pasaba con el dulce. Yo soy dulcero, pero en ese caso me pasaba mucho más y estaba en una época de sedentarismo, trasnochándome muchísimo, que es una época Sí. de la cual podemos hablar después, pero
Pero sí, yo me puedo identificar. O sea, no es la consecuencia, perdón, es la consecuencia, no la causa. Inclusive el estrés te inflama. Claro. Entonces, a medida que te inflamas y tienes más cortisol, estás más propenso a que el clima hormonal cambie, estés más propenso en este caso mío de comer más azúcar. Entonces Sí, es un la círculo vicioso. somatización de eso es... O sea, ahí Es podemos, absurda. largo y tendido. Mira, que hay una persona, lo que pasa es que tocó otro tema más. Dice, no me estanco por el burnout, sino por el síndrome del impostor. O sea, ella asoció esto al estancamiento que viene del burnout, pero ella dice, no me estanco por eso, me estanco por el síndrome del impostor. Que es a lo mejor no sentir que eres lo suficientemente bueno para lo que estás haciendo. Sí, que podría yo dar un aporte para la persona que dijo eso, aun y cuando siento que no estaría tan directamente asociado con el burnout, sino al síndrome del impostor tal cual y como está, que es un concepto distinto, pero para el que está allí, siempre me resulta bien referir a la película de Atrápame si puedes, donde está Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, en el que un estafador que representa a Leonardo DiCaprio durante años estuvo dando clases en una universidad prestigiosa de Estados Unidos y le preguntaron después de que después de que lo atraparon, le dicen, ¿cómo es que tú lograste estar allí y engañar a tanta gente durante tanto tiempo si tú no habías estudiado Derecho? Y él dice, bueno, yo lo único que tenía que estudiarme era la clase siguiente y ya estaba una clase adelantado Exacto, que el ¿verdad? resto No me de la acordaba. clase. Y ya por ahí, al estar un poco más adelantado, ya no existe el síndrome del impostor porque realmente tienes un dominio, así sea un paso más adelante que otros. Y a ellos les puedes sumar, les puedes acortar la curva Ojo, y de al aprendizaje. final tu historia es tu historia y nadie la va a tener igual. Entonces, Por ejemplo. Sí, sí, sin duda. Mira, Mau, justo ayer leí que el pana este de la película, la persona real, pues, Ajá. que al parecer mintió sobre sus crímenes. O sea, el bicho es lo que... imagínate. Está jugando Sí, sí, ahí, sí. está jugando Kikiriwiki. Bueno, mira, el caso fuerte del que Ajá. te dije que una persona me escribió, Sí. es una persona que vive aquí en Caracas, trabaja para una transnacional y le tocó irse de viaje a, creo que era Bélgica, donde está la compañía por un tiempo, no sé qué, y allá se dio cuenta que había mucha gente que sufría por burnout. Y de hecho, la compañía te puede dar de baja por burnout. O sea, está calificado como algo por lo cual te pueden dar unos días para irte a tu casa. Cosa que ella me dice, mira, yo siento que en Latinoamérica, por no decir más lugares, en Latinoamérica eso no está, como que no está bien establecido. O si tú vas a un doctor y le dices, mira, tengo taquicardia, tengo no sé qué, se me está cayendo el pelo, te van a decir, bueno, tómate esto y ya. No te van a decir, verga, mira, estás cargado por ciertas cosas, tal. Siento que no está tan desarrollado el tema como pudiese estar en Europa, por lo que veo. Sí, de hecho yo me acuerdo que para traer esta sección especial, nosotros barajamos la posibilidad de publicar o de mostrar o hacer nosotros mismos un test para saber si estuviéramos en burnout. Pero como es algo que requiere de tener bastante responsabilidad en el tema, no lo hacemos. Pero Sí. estoy seguro que a nivel profesional, un psicólogo calificado sí podría ser tal cual un checklist, aunque no creo que sea tan fácil tampoco, pero debe haber un checklist de... Sí, que te dice, mira, sí, estás Sí, mira, fatigado. ya tienes 10 de 15 razones por las cuales calificamos un burnout y, Sí, y sí, ya sí. por allí aplicaría hacerse un autoexamen. Y me estoy recordando otra cosa que conversé ayer justo con la especialista, que muchas veces cuando ya entras en burnout es como el detonante de tal vez muchas cosas Exacto. que tenías acumuladas. Pues no necesariamente 2 semanas de trabajo estresante ya burnout. Tenías muchas cosas acumuladas que tal vez ni siquiera tienen que ver con el trabajo, pero el detonante fue ahí en el contexto laboral. Pues. Sí, que habla lo que dije antes, el disclaimer de que la salud mental no es algo de tomarse a la ligera. Sí, y ahora yo me pregunto, o sea, si es tan... O sea, por un lado es cómo identificarlo. Yo creo que además ahí, bueno, si hablamos de la parte de la cultura latina, eso es como que, pues, que hay que burnout ni que nada, muchachos, anda Exacto. para adelante y tal. Ajá. Y de repente ya es un tema cultural. Sí. Pero también me hace pensar de que si es tan común en esa compañía tener burnout, ojo. O sea, yo en el área, en una posición de liderazgo, yo diría Algo que está tanta pasando. gente está teniendo burnout. Puede ser. ¿Por qué? Ella me dijo que hubo, bueno, lo que pasa es que tampoco sé cuál es el tamaño de la compañía y a lo mejor ella se enteró de 5 casos y resulta que son 200,000 empleados y entonces es una métrica pequeña
no estoy desvalorizando a nadie, pero a Claro, lo mejor es un claro. número que ahí todavía no ha hecho ruido como para que hagan algo al respecto. Sin embargo, a donde lo lleva grave esa historia es que 2 casos que me dijo ella que se enteró. Uno fue un chamo que tuvo que hacer una cosa, lo movieron a donde un cliente más exigente, un tema de escalamiento masivo del cliente, y el chamo manejando perdió el conocimiento Wow. por burnout. Imagínate. O sea, qué peligro, ¿no? Y otra, una señora igual, quedó, bueno, prácticamente en coma un tiempo. No se podía ni bañar, no podía comer sola. O sea, para que veas el extremo de a dónde te puede llevar el burnout, y es algo que de verdad hay que pues prestarle atención. Ojo, yo creo que ahí también el burnout, visto de esa manera, es un indicador, una consecuencia de algo que también está detrás. Porque Bueno, lo como que el- dijo... como en el exacto, como en el o sea, como tú puedes medir el desempeño de Sí. alguna manera en el trabajo y no necesariamente te están midiendo el desempeño como pareja, como hijo, como padre, como otras exacto. cosas. Pueden estar diciendo, lo que viene es estresado desde hace rato y así te calificará de un ser Y querido, pero en el trabajo sí hay ¿sabes? Una decaída en el desempeño y por eso empieza a ser un indicador más fácil allí, pero realmente lo que tendría esta persona es un cuadro de Traído estrés, de atrás, de inflamación, mil trasnocho, y que tendrán que ver hasta con temas emocionales, qué sé yo, una ruptura de pareja, un divorcio, lo Sí, que sí. fuera, que la consecuencia terminó siendo el burnout en el Sí, el trabajo. detonante fue el trabajo y la consecuencia fue, bueno, esas cosas. Aquí dice, algunas ocupaciones con mayor riesgo de burnout. Profesionales de la salud, trabajadores sociales, profesores, abogados, policías, bomberos y trabajadores de la industria de la tecnología. Entonces, bueno, sí, es que yo Bueno, creo esta que... compañía tenía que ver con tecnología, por cierto. Claro, yo creo que la tecnología, como está tan competitiva y además no descansa nunca, Sí, todo el se tiempo pretende está- tener ese mismo ritmo siempre y humanamente no es sostenible. Sí. ¿No? No veo ahí producción audiovisual. En otras listas también vi controladores de tráficos aéreos, que me parece que es como obvio. Sí, bueno, pues, Claro, el no nivel de descansa, no tensión. duerme. Claro, total. Ojo, y no quiere decir que si no estás en esta lista no tienes derecho a estar en burnout. No, estadísticamente Es- son las que más se sí, sí, prestan sí. para. ¿Y tenías otro Pero- caso, algún otro caso por allí que quisieras Oye, compartir? ese fue el que más me... ¿Te impactó? Hubo varios que hablaron del tema de las redes sociales. Lo que pasa es, claro, cuando tú hablas de este caso, las redes sociales parece algo no tan... Sí, algo más trivial. tan mundano. fuerte, pero igual, o sea, es a lo que voy. Primero creo que hay que normalizar sentirse mal a veces. Y decirlo. No el hecho de que te sientas mal tampoco significa que estés en burnout, a veces es cansancio y ya, o lo que sea. Pero sí creo que lo importante es hablarlo, buscar ayuda profesional si la necesitas y también estudiar tú mismo pues esas herramientas que hablamos antes, sea ir a la playa, sea hacer deporte, sea leer un libro, prepararte un café. O sea, para mí el tema del café también es religioso en la mañana. O sea, son 5 o 10 minutos que te dedicas a ti mismo. Yo sé que tú eres multitasking, probablemente son 3 podcasts a la vez, 2 libros. Yo solo pongo música y ya, pero, ¿sabes? Encontrar esos espacios donde tú mismo te reseteas. Sí, ese ritual y identificar cuándo está ocurriendo, cuando se repite el patrón, ahí hay que echarle un vistazo y, al menos como ejemplo propio, darte la licencia de decir cuando te sientes mal, que te sientes mal, cuando tienes Sí. que descansar, descansa y cuando de verdad tienes que, o sea, porque es que a veces uno se compromete tanto con la tarea y con la persona cuando se trata del trabajo que ya además lo hace una capa más compleja, aparte de Claro. la tarea en sí mismo, sino que además la persona Hay un compromiso. y hay un compromiso, etcétera. Y yo creo que aún en esos casos vale la pena, bueno, llámale reencuadrar, planificar, gestionar Sí. distinto él. Mira, lo hago después, me voy a demorar, discúlpame, pero lo entregaré mañana. Y de verdad desconectarlo porque así tú te lo agradeces. Entonces, cuando tú inclusive te lo agradeces, no sé si entra en juego la frase, pero te quieres, te acaricias o te complaces o eres indulgente de una manera saludable Sí. contigo, que tú mismo te lo agradeces. Y eso impacta también en Claro. el autoconocimiento y luego en el desempeño que quieres Y lo lograr. otro, ojo, siento que es lo que te digo, es tan complejo este tema, pero hay veces que a lo mejor hay personas que ni se dan cuenta de ellos que están en ese caso. Entonces uno mismo estar pendiente de sus alrededores Sí. y a veces Sí. hasta preguntar un genuino ¿cómo estás? Y no el simple ¿cómo estás? De ascensor que en verdad sabes. Epa, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y no te interesa. Sí. Sino de verdad a veces preocuparte por tu, no digo por todo el mundo, pero bueno, tus allegados, tus seres queridos. Si entre todos pues trabajamos eso, creo que al final
se puede llegar a algo de Una salud red- mental general. Construir una red de apoyo que son con tus seres queridos, hablar asertivamente, preguntarles cómo te sientes, que de hecho les compartí a ustedes hace poco el caso de que las estadísticas, ya no recuerdo si era el 70% de los hombres que les preguntaban si podían hablar abiertamente y sobre temas profundos con hombres, lo hacían y la mayoría no, porque no se sienten en confianza, no están los códigos, resulta un tema incómodo, lo evaden. Sí. Es Mientras que debilidad. las mujeres lo hablan, le dijeron, ¿lo haces? Sí, sí lo hago. ¿Y qué tanto lo haces? No, mira, diario lo hago y varias veces. Y es normal, ¿no? Eso denota un poco también la salud, no sé si la salud mental, pero sí ayuda a la salud mental de la persona que lo practica más, cuando Claro. puede tener este tipo de complicidad y profundidad con alguna otra persona de tu sistema de apoyo, familia, amigos, colegas. No, y también siguiendo la línea de lo que dice Samu de normalizar que sentirse mal a veces también es normal. También creo que vivimos en un entorno que nos enseñó primero eso, como que hay que ser feliz a juro y eso causa un nivel de frustración importante. Y lo otro es que también crecimos en un entorno que nos dice que tenemos que ser el número uno y tenemos que ser el mejor en todo a juro y a veces uno está en el número 2 o 3 o incluso 4 y eso no está mal, eso no es mediocridad. Eso también es tener tus metas claras y de repente decir, por ejemplo, en mi caso, mira, yo no quiero ser el solista de la orquesta, yo quiero ser un percusionista más y ya, y yo soy feliz así. Y a veces causa frustración que la gente a juro espera de ti que tú seas el mejor, que seas el director de la empresa, que seas el presidente de la compañía y tal. Y eso no es mediocridad no querer ser ese número uno, sino estar bien en un lugar donde tú tienes una buena remuneración, te da tiempo de compartir con tu pareja, con tu familia y estar bien. Y yo creo que pensar que eso es mediocridad es arriesgado porque también trae una frustración importante y de repente eso aporta también mucho al burnout. Sí, no, pero es que creo que va a lo que tú has hablado muchas veces. No todo el mundo nace para ser empresario. Tal cual. Y la sociedad en sí, desde que es sociedad, tiene escalafones, niveles, como quieras llamarlo, y hay espacio para todos. Y si todo el mundo fuese dueño de compañía, entonces ¿quién trabaja para las compañías? Es como... Sí, no, O sea, a mí inclusive a veces me irrita cuando veo una cantidad de expertos que están diciendo que bueno, es que todo se resolvió cuando ya no tuve jefe y cuando ya yo tal. Y digo, ok, dale, ¿cuál es el trade-off allí? ¿Cuántos trasnochos tal? ¿Cuántas horas adicionales estás teniendo? ¿Realmente estás capacitado? ¿Estás preparado? O sea, realmente la mayoría de la gente no lo está y por eso las estadísticas lo respaldan y no es un tema que lo digo yo, ¿no? Sí. Pero que eso da para otro tema. Lo que sí es que la vulnerabilidad, apuntando un poco a lo que decía Oba, de decir que las cosas no están bien y compartirlas, me resulta importante cuando se trata de crear contenido, porque no solo que te acerca con la gente y conecta, inclusive te pueden dar apoyo chévere, puedes atraer energía bonita, sino que además va, para mí como todo esto es pendular y ahorita todo es bello, y eventualmente de verdad todo va a ser es la noticia fea, amarillista y tal, y ahí en el medio estaremos en el péndulo. Por eso es que siento yo que TikTok, con la crudeza, lo desprolijo que se ve el material ahí, la gente lo está conectando tanto con eso. Sí. Y que al mismo tiempo, así como es un tema a nivel de producción se ve desprolijo, eventualmente ya empezar a contar las cosas tristes o retos, adversidades, frustraciones que uno tenga, va también a conectar donde sea cualquiera el espacio que termine siendo, sintiéndose cómodo para eso. Sí. Pero también, como es pendular, vamos a tener el exceso de eso y nos va a dar ladilla y vamos a querer otra vez la Eso. vida alegre. Bueno, pero es que Pero la en el vida es interín lo así, veremos, pues. pues. Tal cual, tal cual. Y yo creo que con esa dinámica pendular Sí. podemos decir que hoy hemos cumplido el Hasta objetivo luego. de Esto fue conversar denso y hasta esto. necesito otra birra. Ok, vámonos por una, pues. Adiós. Chao.